Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los suburbios de la ciudad se diseñaron para hacernos más felices, pero las cosas no han funcionado del todo de esa manera. Si hicieras un viaje en el tiempo para visitar tu metrópolis favorita del siglo XIX, probablemente ya no sería tu ciudad favorita. En aquel entonces, las ciudades estaban sucias, plagadas de enfermedades y repletas de gente. Esta miserable situación llevó a los planificadores urbanos a preguntarse, ¿qué podríamos hacer mejor? A principios del siglo XX, los planificadores urbanos se dieron cuenta de que las ciudades estarían mejor si se distribuyeran en un área más grande. Esto parecía una gran mejora con respecto a las estrechas ciudades de la Revolución Industrial. Además, el automóvil recién inventado permitía a los habitantes de las ciudades escapar al campo de vez en cuando. Y así nacieron los suburbios. Durante un tiempo, la gente del pueblo pudo vivir una vida más sana que en los congestionados centros de las ciudades. Sin embargo, si avanzamos rápidamente hasta el presente, parece que las cosas han cambiado. El centro de la ciudad moderna ofrece niveles de vida mucho mejores que en el pasado, mientras que vivir en las afueras de las principales ciudades ha dejado a los ciudadanos infelices y agotados. Después de todo, los residentes de los suburbios están alejados de muchas cosas. Todos los destinos, desde escuelas hasta centros médicos e incluso bares y lugares para pasar el rato, requieren un viaje largo. Las personas que viven en los suburbios pasan más tiempo en la carretera, lo que generalmente las agota más que los ciudadanos del centro de la ciudad. En 2008, dos economistas compararon las estimaciones de los ciudadanos alemanes sobre el tiempo que tardaron en llegar al trabajo con el grado de satisfacción que sentían con sus vidas. Surgió un patrón: cuanto más lejos viajaban, menos satisfechas se sentían estas personas. Pasar todo el tiempo en la carretera también te deja menos tiempo para socializar. Esto también afecta a tu felicidad general. Para demostrarlo, el economista John Halliwell estudió las encuestas mundiales de Gallup de 2003 a 2010. Descubrió que, cuando se trata de lo que nos hace felices con nuestra vida, las relaciones con otras personas prevalecen sobre todo lo demás, incluso los ingresos. Si bien la expansión suburbana era una gran idea en teoría, hacía que la gente fuera más infeliz en la práctica. Entonces, ¿pueden las ciudades todavía cambiar las cosas? Prohibir los automóviles y controlar el mantenimiento mantienen atractivos los espacios públicos. ¿Cómo puedes acercar a las personas? He aquí una idea: crea un espacio donde puedan pasar el rato todos. Eso es lo que hacen los planificadores urbanos cuando crean espacios comunes, pero no todos los espacios comunes se crean de la misma manera. El tráfico y el desgaste pueden hacer que visitar ese parque público sea mucho menos divertido. Los automóviles hacen mucho ruido, lo que hace que nos sintamos distraídos, inseguros y reacios a pasar tiempo al aire libre. Esto es suficiente para evitar que las personas se pongan en contacto con sus vecinos. Un estudio realizado en 1971 en 2 calles de San Francisco documentó el comportamiento de las personas que vivían allí. En la calle con menos tráfico, cada residente tenía, en promedio, 3 amigos locales y 6 conocidos locales. Los que vivían en la calle con mucho tráfico normalmente solo tenían un amigo local y 3 conocidos locales. En 1962, el Ayuntamiento de Copenhague decidió que era hora de solucionar rápidamente su problema de tráfico. Se prohibió que los automóviles circularan por las carreteras del centro, lo que creó una red de carreteras sin automóviles llamada Strohedt. El experimento tuvo una buena cantidad de detractores, la mayoría de ellos argumentando que los daneses simplemente no eran personas que pasaran el rato en la calle. No esperaban que el Strohedt pronto se llenara de felices residentes urbanos que paseaban, charlaban y observaban el mundo pasar. Además de prohibir los coches, también puedes hacer que las ciudades sean más agradables para socializar manteniendo los espacios públicos limpios y ordenados. Se ha demostrado clínicamente que la basura, los grafitis y el pavimento agrietado crean sentimientos subconscientes de miedo y ansiedad, especialmente entre las personas mayores. Es mucho más probable que visitemos lugares limpios y cuidados. ¿Por qué?
Bueno, nos demos cuenta o no. Nos hacen sentir seguros. Los espacios públicos pueden brindar a los residentes de la ciudad un momento de descanso. Pero cuando se trata de crear nuevos espacios públicos, hay muchos enfoques entre los que elegir. ¿Qué tipos de espacios públicos debería tener cada ciudad? ¿Y cuál es la mejor forma de diseñarlos? Los parques pequeños pero densos y diversos hacen que los residentes urbanos sean más felices. La naturaleza es una característica esencial de todo paisaje urbano. Incluso los espacios naturales más pequeños pueden ayudar a los habitantes de las ciudades a sentirse mejor. Experimentos improvisados en el Guggenheim Lab de Manhattan capturaron la forma en que las personas se sentían al caminar por las calles de la Gran Manzana en grupo turístico. Según los informes de los participantes, se sintieron muy infelices al pasar por la fachada desnuda de un proyecto de vivienda pública, pero, un poco más adelante, había un restaurante construido casi de la misma manera que el proyecto de viviendas, pero con una pared marrón en la que crecían las viñas. Esta pequeña adición de naturaleza llevó a los transeúntes a declarar que este era el lugar más feliz del recorrido. Esto demuestra que no se necesitan grandes parcelas de tierra para satisfacer una necesidad de naturaleza. Los pequeños espacios naturales son suficientes para mejorar nuestro estado de ánimo, especialmente si están llenos de muchos ejemplos diferentes de flora. La mayoría de los jardines y parques de la ciudad son espacios abiertos con pocos árboles. Sin embargo, las investigaciones muestran que cuanto más variado y complejo sea el paisaje de un jardín, más felices nos hará. El biólogo Richard Fuller y sus colegas probaron esto en una encuesta en la que los participantes compartieron sus experiencias con parques de los alrededores de Sheffield, Inglaterra. Sin duda, los visitantes de parques con una variedad densa y diversa de plantas y animales expresaron sentimientos más positivos que los que visitaron parques con menos árboles y amplias zonas de césped. De esta manera, las ciudades pueden diseñarse para ayudarnos a estar en contacto con la naturaleza a diario. Pero este no es el único beneficio psicológico que puede tener la planificación urbana. Algunos entornos urbanos también facilitan nuestras interacciones con otras personas. El hacinamiento hace que queramos escondernos del mundo. Una buena ciudad ayuda a los residentes a escapar cuando lo necesitan. Las ciudades que hacen felices a las personas deben lograr un equilibrio especial. Deben poder acercar a las personas, sin, por supuesto, acercarlas demasiado, como lo hicieron las ciudades del siglo XIX. ¿Alguna vez has vivido en una ciudad ajetreada y animada y te has encontrado con ganas de pasar más y más tiempo a solas? Puede que no seas el único. Se ha sugerido que el hacinamiento de las grandes ciudades conduce directamente al aislamiento. El psicólogo social Stanley Milgram señaló esto al comparar el comportamiento de las personas en pueblos pequeños con el de las personas en las grandes ciudades. La gente de las ciudades pequeñas estaba mucho más dispuesta que los habitantes de las ciudades a ayudar a los extraños, por ejemplo. Milgram razonó que esto era el resultado de la sobrecarga sensorial creada por las ciudades abarrotadas. Cuando estamos rodeados de gente bulliciosa, nuestro sistema nervioso tiende a agobiarse un poco. Como resultado, es más probable que creemos barreras de protección al distanciarnos de otras personas. El mismo fenómeno también se hizo evidente en 1973, cuando el psicólogo Andrew Baum estudió el comportamiento de los estudiantes que vivían en dos dormitorios diferentes de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. En el primer dormitorio, los estudiantes vivían a lo largo de un largo pasillo, con un baño compartido y una sala de estar común al final. La misma cantidad de estudiantes vivía en el otro dormitorio, pero el piso estaba dividido en suites con baño compartido, y áreas de estar que se compartirían entre tres dormitorios de estudiantes. Los estudiantes que vivían en el primer pasillo se quejaron de estrés e interacciones sociales no deseadas, y tenían menos probabilidades de entablar amistad con otros residentes. Los estudiantes que vivían en dormitorios con suites, por otro lado, hablaban más entre sí y tenían más probabilidades de ayudarse unos a otros. Por lo tanto, la ciudad ideal nos ofrece entornos sociales que equilibran nuestra necesidad de privacidad y, al mismo tiempo, nos alientan a relacionarnos con un pequeño grupo de conciudadanos.
La cosa es que sería difícil encontrar una ciudad que lo haga a la perfección. La planificación urbana es compleja, y algunos sesgos clave significan que tendemos a hacer las cosas mal con más frecuencia de lo que las hacemos bien. Las decisiones relacionadas con la vida urbana no son inmunes a los prejuicios y a la mala planificación. Hay toda una serie de fenómenos psicológicos que pueden llevarnos a emitir juicios terribles sobre la planificación urbana. Ya sea que esté eligiendo un nuevo lugar para vivir o diseñando una ciudad futura, debe estar atento a los sesgos y los planes de mala calidad. Probemos esto con una simple pregunta: ¿prefieres vivir en California o Ohio? Si eres como la mayoría de la gente, elegirías California sin lugar a dudas. Después de todo, la California que imaginamos es un mundo de clima perfecto y excelente surf. Ohio, por otro lado, solo nos hace pensar en inviernos sombríos. Sin embargo, la cuestión es que el clima no es el único factor importante que determina nuestra felicidad en los entornos urbanos. El hacinamiento, la contaminación y la forma en que funcionan las redes sociales en las diferentes ciudades pueden surgir más adelante, y llevarnos a lo que creíamos que era la ciudad de nuestros sueños. Así que, investiga y piénsalo 2 veces la próxima vez que estés pensando en mudarte de ciudad. Desafortunadamente, los planificadores urbanos tampoco son inmunes a malos juicios como estos. Con demasiada frecuencia, las grandes decisiones se toman en función de la situación actual, sin tener en cuenta cómo podrían evolucionar las cosas en el futuro. Por ejemplo, en la década de 1960, Atlanta se enfrentaba a graves problemas de tráfico. ¿La solución obvia? Construye más carreteras. El proyecto de expansión de la carretera parecía haber resuelto el problema, al menos al principio. A la larga, las mejores carreteras dieron a la gente una razón para comprar más automóviles y, después de 5 años, las calles de la ciudad volvieron a estar atascadas. También en la década de 1960, el arquitecto Oscar Niemeyer diseñó la ciudad modernista de Brasilia como la nueva capital de Brasil. Su visión fue elogiada como una ciudad perfectamente diseñada para un futuro ordenado, saludable e igualitario. El caos de la típica ciudad brasileña no se podía encontrar en su diseño simple, limpio y geométrico. Sin embargo, el resultado final hizo que los habitantes se sintieran desorientados. Su entorno perfectamente ordenado era extraño y solitario, algo que Niemeyer nunca había previsto. La movilidad autopropulsada nos hace más felices, y las ciudades inteligentes saben cómo fomentar esto. Es una pena que tan pocos habitantes de las ciudades elijan viajar en bicicleta o a pie. Los automóviles, ya sea en la calle o en los estacionamientos, ocupan una cantidad desproporcionada de espacio público. Y, como probablemente sepa, conducir por una ciudad casi nunca es una experiencia relajante. Tiene sentido, entonces, que las personas que van en bicicleta al trabajo sean más felices que las que conducen. En un atasco de tráfico, nuestro cuerpo libera hormonas del estrés. Cuando estas hormonas se acumulan con el tiempo, pueden debilitar los vasos sanguíneos, los huesos y el sistema inmunitario, algo que no es nada bueno antes de un largo día en la oficina. Los viajeros autopropulsados, por otro lado, realmente disfrutan de sus caminatas o viajes al trabajo. Se sabe que incluso los niños prefieren caminar a la escuela en lugar de que los lleven allí. Los planificadores urbanos inteligentes aprovecharán esto diseñando entornos que alienten a los residentes a moverse por sí mismos. Incluso la glamurosa París lo hizo cuando introdujo el sistema de bicicletas compartidas Velib. Se instalaron estaciones con bicicletas para que los residentes las pidieran prestadas en toda la ciudad, lo que permitía a los residentes simplemente caminar y pedir prestada una bicicleta en una estación, y luego dejarla en la estación más cercana a su destino. Esto fue suficiente para aumentar drásticamente el número de personas que se desplazaban en bicicleta por la ciudad. Las carreteras que parecen seguras e interesantes también pueden hacer que caminar parezca una tarea menor. En Londres y Nueva York, las mejoras sencillas sirven para animar a los residentes a ponerse más de pie. En lugar de llenar la ciudad de centros comerciales donde la gente deja sus autos y solo compra dentro del edificio, la gente prefiere caminar por la calle de moda, incluso si las tiendas están a
Más de 15 minutos de distancia. Las ciudades más felices están impulsadas por una planificación urbana que redistribuye los recursos a los menos privilegiados. A principios de la década de 2000, Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, hizo algunos cambios radicales en la vida de los residentes urbanos. Introdujo días sin automóviles, carriles rápidos para autobuses, mejores carriles para bicicletas y una reducción del tráfico en las avenidas centrales, todo lo cual hizo que la gente de Bogotá fuera mucho más feliz, especialmente a los menos privilegiados. Los beneficios de conducir un automóvil son excelentes, pero solo si puede permitírselo. Para otros, los automóviles ocupan mucho espacio público y privado. Por otro lado, casi cualquier persona puede pagar una bicicleta o un billete de transporte público. Ambos requieren mucho menos espacio y también pueden ayudar a mejorar el bienestar de todos. Enrique Peñalosa lo sabía cuando quitó el espacio público a los automóviles y lo utilizó para hacer espacio para el Transmilenio, un sistema de autobuses rápidos del que todos los viajeros podrían beneficiarse. Intervenciones como estas no son solo mejoras urbanas, sino que también tienen un significado político. Los cambios en el espacio público de Bogotá enfurecieron a algunos de sus ciudadanos más adinerados y propietarios de automóviles. Sin embargo, a pesar de sus protestas, Peñalosa mantuvo sus decisiones. Y valió la pena. Hoy en día, Transmilenio es una historia de éxito que ha despertado imitadores en ciudades de todo el mundo. Mientras tanto, los habitantes de Bogotá informaron que sus vidas estaban mejorando, una sensación que no habían experimentado en décadas.